El tema de las caravanas seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días, donde seguramente veremos más dramáticos escenarios que los que hemos visto hoy en Guatemala. Es por ello que nos acompaña vía teléfono Monseñor Luis Solé, él es obispo de la diócesis de Trujillo y responsable de la Pastoral de Movilidad Humana, para conocer su opinión en relación a esta problemática. Monseñor, ¿cómo ve la Pastoral de Movilidad Humana la crisis migratoria que ha comenzado de manera fuerte este 2021? Buenas noches. Buenas noches, don Carlos, mucho gusto. Un saludo afectuoso a todos. Mire, la opinión de la Pastoral Nacional respecto al tema de la migración, que se supone lleva muchos años trabajando en acompañar a nuestros hermanos y hermanas migrantes, tiene su opinión formada no por la situación de la caravana actual que existe, sino de todo el proceso que hemos ido viendo. Muchas veces hemos hablado ya de que la gente que deja Honduras para migrar en forma de goteo, es decir, los pequeñitos grupos que salen diariamente de Honduras, llegan a sumar diariamente lo que puede acumular una caravana que esté formada por 2.000, 2.500 personas. Por lo tanto, una caravana, aunque tenga mayor cantidad de personas para hacer esta travesía, no significa que cambia o está cambiando, por decirlo así, el ritmo de la migración. Por lo tanto, aunque llame mucho la atención, aunque provoque más atención por parte de todos los medios de comunicación y de las instituciones que nos tenemos que preocupar por esto, pero en el fondo el ritmo de migración está siendo el mismo. Solo podríamos decir, en buena lógica, que puede estar aumentando debido a todo lo que ha venido sucediendo en el año 2020, la pandemia, los huracanes, etcétera. Pero el ritmo yo diría que es más o menos el mismo. Monseñor, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Iglesia con los migrantes? Bueno, tenemos en la Pastoral de Movilidad Humana que dirigen muy bien las hermanas escalabrinianas, agentes de pastoral que se unen a otras instituciones y hacen el acompañamiento y nos van reportando las cosas que van viendo, hacen el contacto con las sedes que en el camino hay de la Iglesia Católica, de algunas congregaciones religiosas y que son de apoyo pues circunstancial mientras está pasando el grupo de personas migrantes. Por eso le digo que más o menos los informes que tenemos son los acostumbrados en las caravanas. Quizá esta vez está como creando mayor expectativa la violencia que hemos visto, cosa que en otras caravanas no se ha dado. Sí, el interrumpirlas y el devolver la gente hacia su país, sí, pero la violencia que se ha visto no. Lo cual quiere decir que a nivel de gobiernos hay algo que no está funcionando nada bien y que es una exigencia que a nivel mesoamericano todos los estados que formamos Centroamérica y México encontremos unas soluciones que estén apoyadas por lo legal. Mire, Guatemala y México en este momento se puede decir que están negando el derecho a migrar, pero Honduras está negando el derecho a no tener que emigrar, porque la mayoría de personas que se van no lo hacen simplemente por el hecho de buscar una mejor vida, lo hacen la mayoría de personas por tener problemas serios de poderse alimentar, de no tener trabajo, de haberse visto amenazados por la violencia, en fin, una falta de protección social, y además se ha sumado un poco el cambio climático, ¿no?, que también ha provocado que familias hayan tenido ya que abandonar los lugares donde vivían. Monseñor, como iglesia, ¿qué podemos promover para que no se den este tipo de situaciones? Mire, la iglesia lo primero que tenemos que hacer es considerar que la pastoral de movilidad humana, que se preocupa de esta parte de la movilidad que es la migración, esté en todas las diócesis. Esto de que solo las diócesis que tienen una frontera con El Salvador, con Guatemala, por donde pasa la población migrante, sean las que se preocupen
de las personas que quieren migrar o que están haciendo el intento y que lo repiten muchas veces, esto no es correcto. Todas las diócesis hemos de estar preocupados por un problema que es de todas las diócesis, porque es un problema nacional. Por lo tanto, yo diría que lo primero es que todas las diócesis tengamos muy bien organizada la pastoral de movilidad humana, especialmente en este ámbito de la migración, y tengamos claro cuál es la labor que hay que ir haciendo desde las parroquias, desde los grupos, etcétera. Ese es un primer compromiso ineludible. Pero después yo diría que también como iglesia tenemos la obligación de recordarles a las autoridades todo aquello que no están haciendo bien y todo aquello que están aprovechando, por decirlo así, el hecho de una migración masiva para, pues yo diría que muy bien, aplaudir que las remesas continúen siendo una entrada muy fuerte en la economía nacional, evitar una explosión social, porque toda la gente que se va es gente que en un momento de un estallido social se lanzaría a la calle, y como no es posible ahora por la pandemia, por la agresividad y la brutalidad de las fuerzas del orden, entonces es mejor salir para otro país. Es decir, es una suma de elementos y de causas que la Iglesia tiene que analizar y que tiene que trabajar a nivel, como digo, de todas las parroquias de Honduras y de todos los grupos que estamos trabajando y viviendo motivados por nuestra fe. Monseñor, ¿en qué debe de centrar los esfuerzos del gobierno para evitar la salida masiva de personas? Bueno, como lo he dicho antes, si es un derecho no tener que emigrar, el gobierno, es decir, el Estado de Honduras, a través de sus autoridades y de sus instituciones, tienen que trabajar mucho para que exista un verdadero empleo que pueda cubrir, porque en este momento, además por lo que ha pasado, repito, en el año pasado, pues ha sido una pérdida de empleos enorme, de cientos de miles de empleos. Monseñor. Luego está la amenaza que supone la extorsión, la violencia, etcétera. Luego está también el tema de la protección social. O sea, a mí me parece que un país donde la educación y la salud no está garantizada y ambos sistemas están fallidos, bueno, un papá mira a su hijo y dice, bueno, ¿y este niño quién lo educa? O cuando tenemos un problema de salud, ¿a dónde podemos ir? Entonces, ante estos fallos tan grandes para la vida familiar y para las relaciones sociales, llegan a hacer pensar a muchísimas personas que lo mejor, sobre todo, y lo más problemático, a los jóvenes. Los jóvenes, la mitad de los jóvenes, quizá más de la mitad de los jóvenes que ya están terminando su secundaria, si les preguntas, te dicen que quieren buscar otro país. Esto pues ya es un signo de la gravedad en que estamos a nivel social. Y evidentemente el gobierno debería considerar realmente todas estas áreas que he mencionado y no usar las caravanas y el movimiento migratorio para cortina de humo que le sirve para que no estemos hablando de otros problemas gravísimos que tiene el país planteados. Monseñor, muchas gracias por habernos atendido. A la orden, con mucho gusto. Bien, agradecemos a Monseñor Luis Solé, quien es obispo de la diócesis de Trujillo. Además, es el responsable de la conferencia episcopal en el sentido de temas migratorios, de la pastoral de movilidad humana. Ha hecho un panorama real de lo que se está viviendo en esta situación y que hace un llamado, y eso es importante, fortalecer la pastoral de movilidad en todas las parroquias y en todas las diócesis, no solo aquellas que porque se encuentran en una zona fronteriza, pues se trabajen, no, sino que en todo. Es una situación que también, Monseñor ha dicho, pues se puede tratar, es la realidad que se vive en la migración constante y que en este caso en particular se deriva producto de la violencia que se ha dado, en donde en el país guatemalteco, como todos ya lo sabemos, pues hoy se ha dado esta situación, un enfrentamiento entre las policías. Interesante lo que ha dicho Monseñor. Lo que ocurre en Guatemala y México es que sencillamente pues no están permitiendo que los migrantes transiten por ahí. Pero que en Honduras
no se está permitiendo desarrollarse a los migrantes, que los está obligando a migrar. Una situación que vale la pena que lo analicemos desde el punto de vista cristiano, pero también como ciudadanos, como hondureños. Son compatriotas nuestros los que se encuentran ahí, que van en busca de mejores destinos, salir adelante en medio de toda esta situación que atravesamos como nación.